noches a todos. A nombre de la mesa directiva de Somera, les damos la bienvenida a esta, nuestra tercera sesión académica, que en esta ocasión vamos a tratar el tema de inmunorradioterapia en cáncer de pulmón localmente avanzado, concretamente con el tema de aspectos prácticos de la radioterapia para el paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas, tratado con intento curativo. Esta sesión va a ser va a ser dictada por el doctor Drew Moganaki. Y bueno, quiero recordarles a todos que posterior a la presentación del doctor Moganaki va a haber espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, por si gustan irlas formulando, y pueden enviarlas en cualquier momento para que al final de estas sean revisadas y contestadas por el doctor. Como introducción, podemos recordar que el poder hablar en este momento de un intento curativo, como vamos a escuchar en la charla del doctor Moganaki, es gracias a los trabajos que se han hecho en las últimas décadas en el cáncer de pulmón, concretamente en las últimas fechas también lo que viene siendo la importancia de los trabajos del Grupo Pacific, nada menos el último del 2018 que todos ustedes conocen, que apareció en el New England, donde podemos ver que además de lo que ya se mencionaba en relación a la sobrevida libre de enfermedad, se pudo demostrar de una manera con un tratamiento seguro lo que viene siendo lo relacionado con sobrevida global. Algo que es fundamental destacar y que no debemos de olvidar es la importancia que tiene el efectuar en todo este tipo de pacientes que se sometan a este tipo de tratamientos, de protocolos, la importancia de efectuar una tomografía contrastada al final del tratamiento con la quimiorradioterapia. Sobre los pormenores de este tipo de manejo, el doctor nos va a ir ilustrando conforme vaya avanzando la presentación. Y bueno, en cuanto a la introducción del doctor Drew Moganaki, su currículum es muy amplio, son prácticamente 20 páginas, pero destacando, él es egresado de la Escuela de Medicina de Vanderbilt, efectuó la residencia en oncología, en radiooncología en la Universidad de Pensilvania, también una subespecialidad en prototerapia en el Hospital General de Massachusetts. Actualmente es profesor de radiooncología en la Universidad de California en Los Ángeles, radiooncólogo del staff del VA Greater de Los Ángeles Healthcare System, y es miembro fundador del Grupo de Trabajo de Radioterapia Paliativa de la Administración Nacional de Salud de los Veteranos, entre otros múltiples cargos. Es chair, además, en diversos comités de grupos de trabajo también, moderador en diferentes conferencias, revisor para Astro en diferentes grupos. Por supuesto, tiene publicaciones en diversas revistas como Practical Radiation Oncology, American Journal of Clinical Oncology, JAMA, etc. Diversas publicaciones, más de 43 en revistas internacionales, por supuesto también capítulos de libros de texto, y últimamente sus publicaciones están más enfocadas en lo que viene siendo SBRT, concretamente en pulmón. Sin más preámbulo, entonces cedo la palabra al doctor Moganaki. Muchas gracias por aceptar la invitación y les recuerdo estar enviando por favor sus preguntas. Muchas gracias y adelante. Thank you for that introduction. It is a pleasure to be here. Some of you may have heard me speak last year at the Society. Escucharon el año pasado en la reunión anual de su sociedad. Me da mucho gusto presentar, hacer esta presentación ante los radiooncólogos. Mi único posible conflicto de interés es que no me están pagando por dar esta conferencia esta noche. Sin embargo, fui parte del comité directivo de AstraZeneca el año pasado y me hice miembro de este comité por vía remota. Me pidieron que hablara acerca de la técnica, la selección y estrategias para minimizar los daños potenciales del tratamiento. Sabemos que la radiación puede ser muy efectiva. Voy a enfocarme en las etapas tempranas. Después hablaré de los problemas recientes con SBRT para los tumores centrales. Hablaremos de tumores, cáncer localmente avanzado, inmunoterapia adyuvante con durvalumab y lo que creo se ha convertido en el área más interesante de la radiooncología, el utilizar radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón etapa 4. Voy a enfocarme únicamente en la radioterapia para cáncer de pulmón.
Para el cáncer de pulmón en etapa incipiente, inicio con un caso. Es un paciente asintomático. Se le hizo alguna prueba de imagen por otra razón, quizás para checar el estado de los pulmones, o se le hizo una tomografía computada por otra razón, o quizás la radiografía encontró un nódulo antes de algo, por ejemplo, por someterse a un estudio de imagen por un cálculo renal. Comparamos siempre la imagen comparada con otra previa para ver si está creciendo. Nos gusta hacer PET para ver si hay enfermedad ganglionar en otro lugar. En este paciente sin antecedentes de cáncer, tratamos de determinar si es cáncer de pulmón, algo más, para saber qué hacemos. La valoración del paciente es obtener un PET. Siempre tomamos una biopsia siempre que ello sea seguro. No nos gusta hacer tratamientos sin tejido. Nos gusta hacer una valoración de función cardíaca y pulmonar para ver si la cirugía es una opción o no. Después nos gusta valorar el ilio y el mediastino con broncoscopía, con mediastinoscopía. La investigación realmente no ha mostrado ninguna diferencia medible entre las dos técnicas. Hay muchos cirujanos que utilizan ambas. En ocasiones, los cirujanos no lo hacen y únicamente el especialista el neumólogo utiliza la broncoscopía para tomar muestras. El mejor tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón es a través de un equipo, particularmente ahora que pensamos en quimioterapia e inmunoterapia, además de todos los estudios de tapificación. Generalmente necesitamos al neumólogo, radiólogo y cirujano trabajando conjuntamente para tomar una decisión. Yo hice un año de cirugía general antes de ir a radiooncología y creo que el radiooncólogo no puede determinar si un paciente es operable o no, únicamente el cirujano puede hacerlo. Una vez que decidimos que el paciente tiene cáncer de pulmón en etapa temprana, los detalles del plan terapéutico son importantes. Cuando hablamos de la simulación, hay muchos equipos que se puede considerar adquirir. Sin embargo, no hay nada que sea más importante que la comodidad del paciente. Queremos asegurarnos de que el paciente no se mueva. Colocamos los brazos arriba para tener las máximas opciones para colocar al rayo desde adelante, desde atrás o desde un lado. Hay quienes están utilizando terapias con arco. No queremos llegar a los brazos si podemos evitarlo. Siempre que sea posible, recomiendo que se utilice una tomografía computada 4D. No todo el mundo la tiene. Yo recomiendo que pidan al administrador del hospital que compre este software. La mayoría de los escanes pueden hacer adquisición de 4DCT y todos los físicos médicos pueden aprender cómo hacerlo. Les da la mejor imagen, el mejor video de los tumores para que puedan radiar exactamente en el blanco. Este es un ejemplo de una imagen con 4DCT de la universidad cuando se desarrolló por primera vez a mediados de los 90 en Virginia Commonwealth University. Una vez que uno visualiza el tumor, ya sabe en qué dirección se está moviendo y se puede tener mejor el contorno para no perderlo. El movimiento continuo del tumor durante el ciclo de respiración se llama IGTV. Y de esta manera, el plan de tratamiento siempre va a estar radiando el tumor independientemente del ciclo respiratorio. Claro que todo esto se hace antes del tratamiento y esperemos que al momento del tratamiento puedan tener este tipo de software para que a la hora de iniciar el tratamiento el tumor se encuentre dentro de esta área. Generalmente es así, porque los resultados con este tratamiento para cáncer de pulmón etapa 1 son los mismos independientemente de quién lo haya tratado o qué equipo se haya utilizado. La técnica de utilizar IGTV parecería ser reproducible en muchos países de todo el mundo. Cuando valoramos con 4DCT es muy importante entender lo básico. De no ser así, hay que darse el tiempo para aprender. En la tomografía con respiración libre se va a ver cómo se mueve el tumor y no se ve muy definido. La proyección con intensidad máxima o MIP es lo que nos da el mejor escenario de todos los lugares donde puede estar el tumor durante el ciclo respiratorio. Es la manera sencilla de hacer el contorno, pero hay que estudiar cada fase del ciclo respiratorio. Hay ciertos softwares
con sistemas de planación en los que se puede presionar el botón de play y se ve cómo se mueve. Y de esta manera se aseguran de que nunca se mueva fuera del contorno de IGTV. La línea roja nos muestra la IGTV, la línea naranja, el margen de PTV, porque saben que al momento de administrar el tratamiento podría haber algunos supuestos equivocados y es mucho mejor contar con un margen adicional para estar del lado seguro. Sabemos que los tumores se mueven y esto se aplica a la enfermedad localmente avanzada también. Tenemos dos opciones: permitir que el paciente respire e incluir todos los movimientos en el IGTV. La segunda opción, y se requiere que el paciente tenga mejor función pulmonar, es tratar de disminuir el movimiento. Se puede tratar de comprimir el abdomen, se puede comprar un equipo de $20,000 tratando de comprimir el abdomen para que haya más respiración costal. Hay que comprimir mucho para que el diafragma deje de ser la forma dominante de respiración. Lo bueno es que se puede comprar un cinturón de los que usan en halterofilia que les puede dar algo de compresión abdominal. He visitado muchos centros de radiooncología y sé que muchos de ellos no aplican absolutamente nada de compresión abdominal. También se puede utilizar lo que se llama gating o sincronización, de manera que se trata el tumor solamente cuando regresa al rayo. No se le trata cuando sale del campo de IGTV, solo se le trata cuando regresa. Esto requiere una tecnología más avanzada y el personal tiene que entenderlo. Hay que utilizar algunos supuestos, pero es muy exacto cuando se utiliza. Es mejor utilizar marcadores fiduciales, por ejemplo, los que se utilizan en el TrueBeam, que utiliza imágenes dirigidas y otros sistemas. De manera que durante el tratamiento se pueden tomar radiografías y se asegura uno de que cuando se abre la compuerta, por decirlo así, el tumor se encuentre en el lugar correcto. Se han utilizado los que se llaman faros, pero ya no están ampliamente disponibles hasta donde yo sé. Por lo que se refiere al diseño de PTV, una vez que tenemos IGTV, generalmente se utilizan una expansión isotrópica de 5 milímetros a su alrededor. Esto es lo que es aceptado por la mayoría de los líderes del mundo. Tenemos que tener cuidado con las estructuras. Sin embargo, no queremos que el dosimetría, quien decide la dosis se enoje con nosotros y siempre utilizamos lo crítico. Siempre vamos a necesitar todas estas restricciones. Yo diría que hay 4 estructuras críticas que nunca debemos sobredosificar. Desde luego tenemos la médula espinal, hay que tener cuidado con el plexo braquial para los tumores que están arriba en el ápex. El esófago, hemos visto ya muchos reportes de perforación esofágica cuando dosis muy altas de SPRT y el árbol bronquial proximal del que voy a hablar en la siguiente sesión. A la hora de diseñar el plan de radioterapia, nos gusta que la dosis sea lo más alta posible en la parte adentro. El punto caliente puede ser 145, 140, 160%, no hay problema. Las altas dosis de radiación ocasionan efectos tardíos. Nos gustan los efectos tardíos al interior del cáncer. De hecho, al optimizador le gusta cuando se permite que entren dosis muy altas en la parte interior, porque entonces ya no tiene que trabajar tanto para aplanar el perfil de la dosis, porque eso va a hacer que la dosis intermedia se salga del tumor. Hay que permitir que se caliente, pero lo caliente debe permanecer dentro del tumor y debe estar lejos de cualquier estructura crítica. Desde luego que la disminución de la dosis debe ser compacta. La dosis alta debe estar únicamente a un par de milímetros de distancia del tumor. Al revisar el histograma del volumen de la dosis, también hay que revisar la línea de isodosis. Hay que ver todos los sitios en los que se mueve el tumor. Mi preferencia es utilizar los colores de dosis que empiezo de 0, aumento a 30, 40, 50 grays y veo la forma de la radiación. De esta manera me aseguro que no haya estrías de dosis intermedias yendo en direcciones diferentes. Es muy importante verlo en los 3 planos. Quiero hacer una advertencia acerca de la planeación de SPRT. Si se puede ver el tumor, si hay un movimiento no explicable en dirección lateral, en dirección medial o en dirección anteroposterior,
se tiene abundante dosis incidental, pero si esto ocurre en dirección superior o inferior, ya no es así. Sabemos que la incertidumbre de la respiración, ahí es donde se puede uno salir de la dosis, ya sea puede subirse o ser la dosis mayor o menor. Hay que tener un muy buen contorno de la parte superior y la parte inferior del IGTV. Si no confían en la imagen y la calidad es mala, quizás haya que agregar unos cuantos milímetros más de PTB arriba y abajo. Hay quienes utilizan 8 milímetros arriba y abajo simplemente para tener seguridad. Claro que esto implica un poquito de más toxicidad, por lo que hay que ponderar los riesgos y los beneficios. Evaluar la calidad de la tecnología. Es buena idea hablar con el físico con el fin de decidir si se requieren 3 milímetros adicionales o no. Cuando se revisa el plan, hay que ver el área de la dosis alta. Hay que asegurarse de que sea lo más apretada posible. 18 veces por 3 grays es demasiado. No queremos esta cantidad llegando al tejido pulmonar. Hay que ver el 50%, que sería 9 grays por 3, que sigue siendo una dosis alta y debe ser lo más compacta posible. Hay muchos protocolos de estudios clínicos, nos proporcionan tablas para ver de cuál debe ser el volumen. Normalmente vemos el volumen de 50% y lo comparamos con el volumen de PTB y sacamos la proporción dependiendo del tamaño de PTB. Si no están familiarizados con esto, por favor, pregúntenle a alguien que conozca estas tablas. Se mandan por correo electrónico a todo el mundo y todos estamos utilizando básicamente la misma tabla desarrollada por Timmerman y colaboradores. Otras perlas que creo que es importante recordar. No utilizo PET-CT para fines de fusión a menos de que haya atelectasia. El cáncer de pulmón etapa 1 se ve mejor en una tomografía de buena calidad. Pueden utilizar planeación tridimensional, no tienen que utilizar otros métodos. Si utilizan Step and Shoot, tienen que tener al menos 10 campos. Si utilizan Gamma Knife, hay que diseminar la dosis a lo más posible para que llegue a donde es la dosis alta. Se puede utilizar el arco conformacional, que implica planeación tridimensional. No tiene una fantasma de la matriz ni ninguna verificación. Pero si quieren modular el rayo, por ejemplo, con VLA o Step and Shoot, tienen que hacerlo a través de una verificación de calidad, de control de calidad, y esto hay que hacerlo antes de que inicie el paciente. Yo utilizo IMRT, permito que la dosis sea muy alta y esto le permite a quien planea el tratamiento probar diferentes ángulos y diferentes modulaciones. Y en ocasiones también el arco conformacional que tiene que estar en el lugar correcto para funcionar bien sin modulación. Hay muchas prescripciones que hay que considerar, desde 4 grays, que no creo que sea una SPRT, esa sería hipofraccionación. Hay también 7 veces por 10, que es la técnica preferida de MD Anderson. Podemos llegar hasta la fracción libre y quizás hayan oído ustedes del esquema de una sola fracción. Pocas instituciones han reportado sus resultados con una sola fracción. La tasa de toxicidad de tan solo el 1% de grado 3 y es una buena opción. A veces el paciente se siente cansado al día siguiente porque la dosis es muy alta, pero si el blanco es pequeño, hay 2 estudios aleatorizados que no muestran diferencia entre esta fraccionamiento y otras como 12 grays por 4. Es un tratamiento estándar muy razonable que se utilizó mucho en la pandemia. Yo lo he utilizado mucho en mis pacientes mayores o en aquellos que se les dificulta viajar para venir al tratamiento. Para los tumores más centrales en áreas de alto riesgo, nunca utilizamos 1 o 3 fracciones. Pensamos en unas que son más suaves. 12 grays por 4 sigue siendo una dosis alta, pero hablaremos de ello en la siguiente sesión. Después de SBRT, siempre les digo a mis pacientes que vamos a monitorear las cicatrices de la SBRT. Este es un paciente mío a quien traté con 18 grays por 3. A los 6 meses le hice la imagen, mostraba una pequeña cicatriz. En la siguiente barrido, no sé qué es esto, no sé si es una cicatriz, creo que no es un cáncer porque el cáncer no crece así. Esperé 6 meses más, esperé 3 meses, tomé otra imagen y parecería que la cicatriz simplemente
se colapsó. A los 15 meses no sabemos qué es. Lo que hay que hacer si uno está preocupado, pues hay que hacer un PET. Y si este sale caliente, no hay que suponer que es cáncer porque las cicatrices pueden tener actividad en el PET. Hay que tomar una biopsia antes de hacer cualquier tipo de tratamiento adicional, quizás cirugía, quizás otra radiación corporal estereotáxica. Si quieren hacer radioterapia estereotáxica, debe estar en un lugar seguro, lejos de los vasos sanguíneos y lejos de las estructuras mediastinales centrales. Hay un trabajo muy interesante de hace ya 4 años que se publicó con 88 pacientes que no tuvieron recidiva. Y vemos qué ocurrió a las personas que no tuvieron recidiva del cáncer. Aquí tenemos la tomografía de planeación. Fue reduciéndose el tamaño del tumor, todo el mundo se emocionó y a los 9 meses empezó a aumentar de tamaño. ¿Es una cicatriz o es un cáncer? En los siguientes 2 años parecería el tumor estarse retrayendo de la pared torácica, se hace más chico y después vuelve a crecer. Esto es preocupante, las personas empiezan a pedir PETs, a hacer biopsias, pero se puede considerar que esto es un daño porque el paciente no tiene cáncer y quizás si hubiera tenido cirugía no hubiera tenido que someterse a esto. Pasa el tiempo, quizás está más grande, más pequeño, vuelve a crecer. 3 años, a los 3 años debe ser una recidiva. No se le hizo nada a este paciente y vean cómo simplemente se fue haciendo más pequeño. Hay que estar conscientes de ello. Hay que informar de esto a los radiólogos, muchos de estos no lo conocen, y traten de disminuir el número de PETs y de biopsias a los pacientes. Sean pacientes, sepan los datos. La radioterapia estereotáxica tiene una muy buena tasa de control y claro, es natural preocuparse por el paciente. Hay diferentes herramientas para poder pronosticar si es cicatriz o si es una cicatriz de la radiación o si es cáncer, pero estas herramientas no son muy buenas. Hay que utilizar el mejor juicio que tenga uno, quizás rezarle a Dios y quizás Dios les pueda decir si es un tumor o una cicatriz de la radiación. Si terminan teniendo una recidiva después de radioterapia estereotáxica, la buena noticia es que con pacientes seleccionados pueden tener buenos resultados con cirugía de rescate. Este es un reporte de MD Anderson. Combinaron datos de 4 instituciones con 37 pacientes, la mitad varones. La mediana del tiempo de radioterapia estereotáxica a la falla fue de 16 meses. Todos tuvieron recidiva probada patológicamente. La radioterapia estereotáxica se dio por cáncer de pulmón, pero en otras ocasiones se dio para enfermedad oligometastásica. La cirugía generalmente requirió una toracotomía abierta en el 92% de las veces. Se encontraron adherencias en el 50% y la cirugía fue un poco más complicada. La mayoría de los casos requirieron lobectomía, pero algunos pudieron resecarse con una cirugía sublobar con resección en cuña o segmentaria. Se obtuvieron márgenes negativos en el 100%. Y lo bueno, y hay que ser a los cirujanos, es que la mortalidad relacionada con radioterapia estereotáxica fue del 0%. Un paciente murió postoperatoriamente después de los 37, pero no por la radioterapia. Creo que tuvo una complicación cardíaca de la anestesia y de la cirugía pulmonar. Aquí tenemos los resultados en verde, pacientes con metástasis, los que no recidivaron, y vemos que después de la cirugía siguieron teniendo una segunda oportunidad de cura. Hay que comentar con los pacientes cuando se preocupan de si a pesar de tener radioterapia estereotáxica, de todos modos se pueden someter a cirugía. Los tumores pulmonares ultracentrales son importantes. Hubo 3 publicaciones este año que mostraron complicaciones de alto riesgo después de radioterapia estereotáxica en estos tumores. Vean ustedes estos 8 casos de radioterapia estereotáxica y díganme a cuál paciente le fue bien y cuál fue el paciente que murió por una complicación fatal. Tengo malas noticias que darles. Todos ellos murieron por hemoptisis fallida. El estudio se publicó en JTO este mismo año. Fue un estudio de fase 2. Iniciaron con el supuesto de que 7.5 Gray
por 8 fracciones era seguro. El estudio se diseñó para medir la tasa de control local para asegurarse de que era suficientemente buena. Desafortunadamente, debería haber sido un estudio de fase 1 con el fin de medir la toxicidad en vez de suponer que era seguro. Les muestro aquí 2 casos adicionales. Vean ustedes el tamaño del campo. Estos son casos, etapa 1, el PTB, el volumen blanco de planeación, es bajo. Vean ustedes, demasiada dosis moderada está llegando al lóbulo superior derecho. Y aquí del lado derecho tenemos la fístula gastroesofágica ocurrió como resultado de esto. Esto es un problema, entonces. Retrocediendo en el tiempo, la palabra ultracentral se escribió originalmente en este trabajo de Stanford. No conozco otros trabajos que hablen de tumores ultracentrales. En esa institución utilizaron el CyberKnife, Trilogy y TrueBeam STX. Y en Stanford fue donde hicieron 25/1 para cáncer de páncreas con complicaciones severas, pero no tuvieron complicaciones severas con estos blancos muy pequeños utilizando estas técnicas diferentes. El CyberKnife no es coplanar, como sabemos. No sé si Trilogy o TrueBeam STX utilizan coplanar o no, pero se puede utilizar el arco conformal o no, y se puede lograr una buena expansión y quizás así sea seguro. La experiencia, el seguimiento fue de 11 a 26 meses con 7 pacientes. Hubo 0% de toxicidad de grados 2 a 5. Las zonas de riesgo las dividieron entre la tráquea, bronquios primarios y después las ramas, y cada una de estas generaciones pareció estar bien. El siguiente trabajo de tumores ultracentrales viene de Memorial Sloan Kettering. Tuvieron 11% de tasa de mortalidad. El trabajo que publicaron en JAMA Oncology sugirió que esto se debió a los fármacos anti-VEGF que utilizaron. Quizás esto afectó la vasculatura y las dosis eran demasiado altas. Quizás debieron haber bajado las dosis de radioterapia estereotáxica. Vean la hiperfraccionación, 4 grays por 15. No fue seguro en los pacientes. Hubo un paciente que no recibió un inhibidor de VEGF y recibió 7.5 gray 8 veces. Aquí tenemos dosis más parecidas a las de radioterapia estereotáxica, y las complicaciones se relacionaron entre las relacionadas probablemente con el tratamiento o posiblemente con el tratamiento. Esta columna es interesante porque muestra que las complicaciones ocurrieron tempranamente. Debemos estar conscientes y detectarlas. En pacientes que no recibieron un inhibidor de VEGF, la tasa de fatalidad fue del 5%, pero podríamos darle la vuelta y después decir el 95% están bien. No murieron por la radioterapia estereotáxica. Esto también se puede discutir, no simplemente debemos asustarnos y decir no puedo hacer nada por usted. En el 95% de las veces se puede hacer sin el inhibidor de VEGF, pero hay que ser muy sinceros con el paciente y con la familia y decirles que se puede tener alguna complicación severa. Aquí tenemos la otra gráfica de este trabajo para tumores ultracentrales sin inhibidor de la angiogénesis, no tan mal, con inhibidor de la angiogénesis cercano al 50%. Quisiera enfatizar la importancia de usar imágenes con contrastes si deciden utilizar radioterapia estereotáxica o fraccionamiento para los tumores ultracentrales. Tenemos aquí la ventana mediastinal, esta es la diafragmática. Si yo hubiera utilizado contraste, no hubiera estado seguro de cuál sería el contorno. Con el contraste se puede reducir el volumen a la mitad sin obtener el contorno de una vena pulmonar mayor, como la destaca aquí la muestra del contraste. Para tumores centrales utilizo contraste intravenoso, para los tumores periféricos no utilizo contraste intravenoso. Cuando hablamos de la planeación del tratamiento, muchas personas siguen utilizando esto del estudio RTOG 813. Si hay un tumor ultracentral, el GTB va a tocar el órgano en riesgo. El volumen planeado no se le debe conformar. Hay que dejar que llegue al órgano en riesgo, pero la dosis alta no debe llegar al órgano en riesgo. La dosis alta debe estar muy lejos del órgano en riesgo, porque a veces cuando el rayo está tratando, el órgano en riesgo puede entrar y salir
del punto caliente durante el tratamiento. En el estudio de Hilus permitieron 150% de punto caliente o de hotspot, e incluso cuando el paciente respiraba, el bronquio se salía de esta zona, y no sabemos porque no tenemos imágenes en tiempo real a la hora de que se coloca el rayo. Este estudio no fue totalmente seguro, tuvieron tasa de toxicidad fatal bastante alta. Es conservador tratarlo de esta manera. Quería decirles esto, que no esté demasiado caliente en este caso, pero para este tumor sí podría bajar el hotspot a 110 o 115%, pero no más de ello. La definición de central solía ser solo las vías aéreas centrales proximales, pero esta es la parte en donde debemos considerar los vasos principales y el plexo braquial, porque aquí, cuando el tumor está aquí, puede estar cerca de la arteria y pudiera lesionarse la arteria coronaria, o un tumor aquí puede llevar al plexo braquial. Nos gusta pensar en todas estas áreas al definir lo central. Quiero introducir este concepto de la terapia radiada guiada por resonancia magnética. Me contaron que no tenían máquinas en México hasta el momento, no pregunté por el resto de América Latina, pero al ser guiado por resonancia magnética, en algunos de ellos podemos ver el tumor mientras el haz está funcionando y podemos asegurarnos de que no salga del volumen tumoral planeado. Esta es la primera vez que podemos ver el tumor mientras está activo el haz. Este es un video que me envió la empresa, en donde podemos ver el esófago y otras estructuras para no tratar el área equivocada. Sabemos que los pacientes se mueven y es muy interesante tener la resonancia magnética activa todo el tiempo para saber a dónde va el tumor en caso de que se mueva de forma distinta en algún momento. Ahora quisiera pasar al cáncer de pulmón localmente avanzado. Obviamente, cuando un paciente llega con los estudios, tenemos que tener un PET para ver todas las áreas, el nodo supraclavicular. Siempre tenemos que tener resonancia magnética porque pueden tener un alto riesgo de metástasis cerebral. Esto es antes de cualquier tratamiento. Sabemos que las opciones muchas veces pueden ser quimioterapia preoperatoria, después cirugía y radioterapia. No todos los pacientes van a ir por esta opción. Quimorradiación preoperatoria seguida de cirugía es muy tóxica, no se utiliza con mucha frecuencia. Lo que ahora se vuelve el estándar de tratamiento es la quimorradiación concurrente seguida de un año de durvalumab. Cuando el paciente tiene un bajo estado de desempeño, la mejor opción sería quimioterapia secuencial y radiación, como el ensayo de Dillman. Es mejor que solo la radiación, y si hay que utilizar radiación por sí sola, el paciente probablemente no va a tener un buen resultado. Volviendo a la simulación, muy similar a la etapa temprana, 4-DCT cuando sea posible para poder reducir el volumen de radiación. Los volúmenes ya son muy grandes y sabemos que durvalumab puede causar neumonitis. Sabemos que la radiación también puede causarla. Tenemos que tener el doble de cuidado. Siempre tener un 4-DCT para no tener que adivinar cuánto poner en PTB o cuánta expansión poner, siempre contraste intravenoso para el área del ilio. También las fusiones de PET y tomografía pueden ser útiles, pero hay que tener cuidado con el registro equivocado y utilizar mucho campo, no de 4, sino de 6, 8, 10. Reducir el área de alta dosis. Son las altas dosis las que causan la toxicidad, no las bajas. No me preocupa el B5, me preocupa B14, B15, B50. Esto es en el tema de planeación. Por lo general, IMRT puede ser más sencillo que la planeación multicampo. Pregunten a los dosimetristas si les podrán decir. En el tema de GTB, solamente estamos apuntando a lo que podemos ver. Muy pocos tratan los nodos selectivos. Utilizamos CT, tomografía computarizada, PET y EBUS. Obviamente hacemos IGTB. Utilizamos CTB para poder expandir la enfermedad microscópica. Normalmente se expande el tumor primario de 5.5 a 0.8 centímetros. A veces uso 3 milímetros o 5 milímetros, principalmente si también tenemos durvalumab. Pero en los ganglios podemos expandir, pero no más de 0.3 centímetros. Y con PTB menos CTB
tenemos algún tipo de expansión de hasta 1 centímetro, dependiendo de lo que el equipo les diga. Si es muy bueno, tal vez 3 milímetros, pero 5 a 7 es lo que más usan. Si no confían en el terapeuta ni en la imagen, tal vez deban agregar 1 centímetro para tener más seguridad. ¿Cuánta dosis? Mucha gente se detiene en 60 Gray. Estos datos son confiables. Después de ensayos aleatorizados, más no fue mejor, más fue peor. En algunas situaciones tal vez se pueda dar más, pero tengan cuidado. Y hay que comunicar los detalles técnicos de la terapia guiada por resonancia magnética a los terapeutas. MB, KB, CBCT o alguna combinación, va a ser diario, va a ser semanal o alguna otra frecuencia, y qué estructura deben alinear. La carina, las costillas o el tumor. Si no lo dicen, van a tener que adivinar. Y piensen en la expansión. Esto nos va a ayudar a decidir cómo configurarla todos los días. ¿Y qué hay de la inmunoterapia? Bueno, es una lección muy sencilla de PD1 y PDL1. Revisen los inhibidores. Las células T se confunden cuando están rodeadas de PD1. No saben a dónde ir. Si les da un inhibidor de PD1, y aquí están los 3 aprobados por la FDA, se encienden y pueden ir contra el cáncer. Estos son los inhibidores de PD1. PDL1, de hecho, es lo que se activa alrededor de la célula cancerígena, y resulta que al dar tratamiento, como en la radiación de quimioterapia, empiezan a aumentar la resistencia a PDL1 para esconderse del sistema inmunológico. Por eso hay ahora un ensayo específico que está agregando durvalumab durante la quimiorradiación para atacar estas células antes de que desarrollen resistencia. Sin embargo, si después se dan inhibidores de PDL1, hay 3, pero solo uno ha mostrado que ayuda en esta situación, las células cancerígenas van a perder la protección de PDL1 y van a ser susceptibles o sensibles a las células T del sistema inmunológico. En el ensayo PACIFIC, aquí están los datos poblacionales, etapa 3, no resecable, y el estatus de PDL1 era irrelevante. Después de la quimiorradiación confirmaron no progresión y no toxicidad. No queremos darle durvalumab a una persona enferma. Y no progresión es lo que se discutió antes. Hay que hacer una tomografía programada para que la tengan a 1 mes. Me gusta regresarlo al oncólogo médico, terminar la radiación saludable, después el TAC y listo, puede tomar el durvalumab. Y estos son los resultados del ensayo pacífico, la mitad estables, la mitad respuesta parcial, y 2, de hecho, tuvieron respuesta completa. No muy buena, pero se mostró que a veces es suficiente. La aleatorización fue 2-1. 2 recibieron durvalumab, 1 placebo. Y lo que es increíble es que con 12 meses de tratamiento, y fue doble ciego, los pacientes aleatorizados a placebo se sentaron en una silla y recibieron placebo. Y aquí está la primera publicación de 2017, una gran diferencia en la sobrevida libre de progresión, pero debemos pensar que la sobrevida global es diferente. En el siguiente tenemos la sobrevida global. Estos son 14 meses de seguimiento. Aquí tenemos 25 meses de seguimiento y el beneficio de sobrevida global a 2 años fue 10%. La mediana de sobrevida, 28 meses y no se alcanzó. Aquí está la diferencia, 24 meses, 5 y 66. Y aquí, de hecho, hay una actualización en la publicación del año pasado con una mediana de seguimiento de 33 meses. Siguen divergiendo las curvas y ahora 3 años de sobrevida global tiene un beneficio de 14%. Es algo que no habíamos visto por mucho tiempo. Y vean la mediana de sobrevida con durvalumab, no se ha alcanzado. Arriba de 50%, 57%. Esto nos da mucha esperanza al hablar con los pacientes antes de comenzar el tratamiento. ¿Qué hay de los efectos adversos? La inmunoterapia es nueva, puede asustar. Bueno, resulta que puede haber más efectos adversos, pero con la quimiorradiación con placebo aún hay 23%. Es cierto, puede ocurrir, pero vieron la sobrevida global y su curva vale la pena mientras el paciente no tenga alguna contraindicación. Eventos fatales por eventos secundarios fueron de hecho menos con durvalumab.
Parece que los eventos adversos serios nos inclinamos a durvalumab porque hay menos muertes en ese brazo. Y la razón más frecuente para suspender el tratamiento, durvalumab causa neumonitis. Como les dije, la radiación causa neumonitis. No creemos que haya sinergia en esto, simplemente se acumulan, se agregan. La planeación de tratamiento, a veces estos cánceres son muy grandes. Tenemos que mantener las limitaciones de dosis y a veces en un paciente así, vean el tamaño del campo, qué grande es. No queremos agregar en este caso 8 milímetros de expansión. Aquí es un paciente en donde podemos ir a un campo menor para que si sobreviven al cáncer puedan respirar. Ha sido un gran viaje desde los 90 cuando empezamos solo con radiación, después agregamos quimioterapia antes de la radiación, después agregamos la quimiorradiación, que es el mejor tratamiento, y en Pacific estamos aquí. Ya avanzamos cada década y ha sido excelente ser un oncólogo de oncorradiación. La siguiente parte es distinta, puede ser deprimente para algunos. Tenemos el concepto de la enfermedad oligometastásica. Tenemos 3 tipos. Oligopersistente, puedes tener terapia, pero hay algunos tumores que persisten. Oligoprogresiones, que sigues dando terapia sistémica y algunos empiezan a crecer. Oligorrecurrencia quiere decir que tal vez te deshiciste de todo y después regresaron algunos. No sabemos en qué pacientes la radiación puede funcionar mejor y se estudia en los 3 grupos. ¿Y por qué trataríamos la enfermedad oligometastásica? Bueno, aquí hay un artículo del grupo de David Palma. Aquí tenemos la metástasis M1 y M2. M1 va al hígado, M2 va al hueso. Se deja ahí y después del hueso, del hígado, entonces vuelve al pulmón y del hueso al cerebro. ¿Qué pasa si se trata el hígado y el hueso? Tal vez podríamos evitar que regresara al pulmón y al hígado y al cerebro. Este es un concepto que se ha estudiado, diciendo tal vez debemos deshacernos de estos tumores de resistencia más temprano en lugar de esperar a que se esparzan más. Hay 2 ensayos de fase 1 aleatorizados. El primero se cerró más temprano porque el tamaño del efecto fue muy grande y aquí solo tenemos 18 pacientes de cáncer de pulmón, pero también el tamaño del efecto fue muy impresionante. En el ensayo Oligomes, 49 pacientes, podemos ver que hay una variación de la sobrevida libre de progresión considerable y la sobrevida global de 17 a 41 meses, casi se duplica la sobrevida y se consolidó en los oligopersistentes después de la terapia sistémica. En el ensayo Cyber Comet tenía varios de etapa 4 y también mostró un beneficio de sobrevida, definiendo la importancia del tratamiento del hígado. Estos son ensayos de fase 3. Necesitamos más. Si no tienen un estudio de fase 3 en su clínica, creo que sería adecuado tratar este cáncer antes de que se esparzan a más sitios. Mis mensajes para llevar a casa son los siguientes. Una comunicación clara con respecto a lo que tratan de hacer y cómo quieren configurar el tratamiento del paciente puede mejorar la planeación y la entrega del tratamiento. Si no, las personas de los otros departamentos tienen que adivinar qué es lo que quieren. SBRT, la terapia corporal estereotáxica, es segura, pero no siempre con los tumores ultracentrales. La inmunoterapia adyuvante con durvalumab ayuda a las personas con cáncer de pulmón, no es en los pequeños de etapa 3 a vivir más. Y la terapia de radiación ayuda a las personas con etapas 1, 2 y 3 y 4 de cáncer de pulmón a vivir más tiempo. Y con esto concluyo mi presentación. Con mucho gusto contestaré sus preguntas. Gracias por la presentación, doctor Moganaki, excelente, especialmente en la parte de SBRT, que es un tema en boga. Para esto, nuevamente felicidades por la presentación. Hay algunas preguntas, algunas de ellas se tocaron lo del tema en la presentación, pero me voy a permitir de cualquier forma hacerlas para que quede más claro la misma.
El doctor Efraín Martínez pregunta, ¿qué porcentaje de dosis por arriba de la dosis prescrita permite como máximo dentro del PTB? We use principles similar to Gamma Knife. Utilizamos un principio similar al Gamma Knife y si están muy lejos de la estructura sensible crítica, 167% debe estar bien. El doctor José Manuel García Ramírez, ¿cuál es la definición que utiliza para tumores ultracentrales? Creo que se vio, pero si pudiera, por favor, reforzarlo. Sure, that is when the tumor is Sí, claro, es cuando el tumor toca alguna de las estructuras mediastinales centrales. Por lo general, solo nos preocupamos por el árbol branquial proximal, pero consideraría que un tumor que toca el corazón o el esófago también como ultracentral. ¿Es válido, de parte del doctor David Adame Barajas, es válido la técnica de 2D, aumentando el volumen a todo el lóbulo? ¿Qué es lo que estiparía el cirujano? Es textual la pregunta en español. No me queda muy clara la pregunta como tal. You want to try again? Perdón. Yeah, I don't ¿Quisiera intentarlo otra vez? No la entendí. Volver a formularla, con mucho gusto se la pasamos al doctor. Otra pregunta. En tumores ultracentrales, Another question. ¿qué tipo de SBRT utiliza más frecuentemente? I was worried you would ask that question. Me preocupaba que hicieran esa pregunta. Me gusta utilizar 10 Gray por 5. También me gusta utilizar nuestra máquina de resonancia magnética. Me gusta utilizar muchos haces y también me gusta reducir el margen medial hasta 3 milímetros solo para el PTB. Y a veces le pregunto a mi oncólogo médico si daría quimioterapia por 6 semanas. Casi siempre me dicen que no, porque no hay una indicación para quimioterapia para etapa 1 de cáncer de pulmón. Entonces me voy con 10 Gray por 5. A veces, si el tumor es mayor, utilizo 4 Gray por 15 en fracciones. Pero siempre le digo a mi paciente que hay la oportunidad o la posibilidad de que desarrollen complicaciones graves de esto. Y es muy similar a las conversaciones cuando los cirujanos dicen puede tener una complicación grave de la cirugía. Pero siempre los trato. Pueden hacerlas en español porque de cualquier forma, como se tiene la traducción simultánea, tengo que leerlas en español para que posteriormente se haga la traducción en inglés. El doctor Armando Félix pregunta que en el caso de tratar de forma bilateral, metástasis de forma bilateral, ¿cuál es el número máximo de lesiones que trataría? Y en el escenario de que existan lesiones bilaterales, si trata las lesiones centrales junto con las lesiones periféricas. Y finalmente, ¿cuál es el número máximo de dosis que recomendaría y los constraints? So there's two parts to the answer. Bueno, la respuesta tiene dos partes. Una es si debemos dar radiación. En general, el escenario clínico tiene que estar muy claro. Solo lo haría en un paciente que tiene una enfermedad estable o la ha tenido estable por algún tiempo. Y creo que hablamos de lesiones que son 3 o 4, todas en el pulmón. Y en esa situación hay algunos artículos que pueden ver que hablan de la dosis compuesta al pulmón, pero no solo es el pulmón. La neumonitis puede ser un problema, pero también debemos pensar en cada estructura crítica. Individualmente, haría un plan compuesto de todos los haces. Trataría de utilizar los no coplanares siempre que sea posible y de forma seria consideraría si tiene sentido o no tratar tantos blancos en el pecho. Cuando tratamos 4 lesiones, por lo general no estamos tratando todas en el pulmón, tal vez 2 en el pulmón y después adrenal y después en un hueso, por ejemplo. Pero en mi experiencia no he tratado más de
3 en el pulmón. El doctor José Manuel García, en pacientes con recurrencia después de quimioterapia y radioterapia y que hayan sido más tratados con durvalumab, ¿es posible de efectuar un tratamiento de CBRT de rescate? Again, two parts to my answer. Una vez más les voy a dar la respuesta en dos partes. La primera es si hubo una progresión real de la enfermedad anterior o si se generó un nuevo cáncer pulmonar. A veces tengo un paciente ahora mismo que traté la enfermedad grande y ahora tiene un nuevo nódulo del otro lado. Yo no sé si esto es un cáncer nuevo de etapa 1 o metástasis de etapa 4. Este es el primer paso, lo que tenemos que descubrir. Una vez que se decide, podemos determinar si tiene sentido dar más radiación. Creo que en un paciente que tuvo progresión tenemos un problema de radiosensibilidad. Voy a suponer que en este paciente se hizo un PET y no hay otro cáncer. Ahora la pregunta es, ¿tratamos ahora o pasamos a otra farmacoterapia como carboplatino con pemetrexed y pembrolizumab? Carbopam-pam sería una buena siguiente línea. Tal vez podemos probar esto y 6 meses después, si no hay metástasis, volver y tratar. El motivo por el que me gusta esta opción es porque tal vez el blanco se puede reducir si tenemos una buena respuesta a un diferente inhibidor de punto de control. Con quimioterapia podemos terminar en una mejor situación, pero el motivo por el que no me gusta esa respuesta es que los datos muestran que mientras más temprano tratemos mejor, antes de que haya esta resistencia, esta progresión resistente y se descontrole. Les doy 2 opciones para que las consideren si tienen esta situación. Igualmente el doctor José Manuel García pregunta su opinión sobre el tratamiento de cráneo total como profilaxis. Cranial treatment? Tratamiento craneal. Brain radiotherapy. Yeah, whole brain. So we don't do it for non-small cell. Sí, no lo hacemos para cáncer de no células pequeñas, pero para células pequeñas en etapa extensa o no con una resonancia magnética negativa, me detengo en 44 Gray. Si estoy en la clínica con un buen dosimetrista, voy a darle también la radioterapia y el fármaco con pacientes que tienen una buena respuesta porque son los que viven 5 años o más y me gusta hacer todo lo que sea posible para minimizar la pérdida de memoria. El doctor Enrique Gutiérrez Valencia, que se encuentra actualmente en Canadá, él es egresado de aquí del Centro Médico Nacional de Occidente, lo felicita por su excelente presentación. Nuevamente pregunta en el escenario de oligometástasis, es una pregunta similar, ¿cuál es el número máximo de lesiones que trataría? Yeah, again, I look at where it is, and there is a. De nuevo veo dónde está y hay un artículo de Ritra, R-I-T-T-R, y su nombre es Timothy, que escribió un artículo con el grupo Energy para descifrar cómo se pueden agregar todas las dosis, pero la dosis corporal es una cosa, pero en realidad tiene que ser estructura por estructura. Me gusta ponerme en la mente de un cirujano y decir, ¿qué haría un cirujano que tiene que cortar 3 o 4 veces distintas? Cada cirugía tiene una complicación relacionada con el lugar que están operando. Claro que la cirugía general y la anestesia tiene un impacto para 4 áreas distintas, pero también qué se quita de qué parte del cuerpo. Se tiene que considerar todo esto junto al hablar con el paciente para decidir si lo haríamos o no. Porque en estos pacientes no vamos a curarlos. El objetivo es darles más tiempo de vida, que puedan vivir más tiempo. El objetivo y mi hipótesis es que el motivo por el que la radiación a estas lesiones pequeñas ayuda a la gente a vivir más es porque pueden tener solo 3 opciones farmacológicas y si están en la una y tienen progresión, la mejor oportunidad que tienen para vivir más es mantenerse en el fármaco 1. Una vez que pasan al fármaco 2,
el beneficio se reduce y en el fármaco 3 y 4 y después ya están enfermos en el hospital. Utilizo la radiación para mantenerlos en el fármaco 1 y a veces 5 Gray por 5 puede ser suficiente. Cualquier cosa que deje al oncólogo médico cómodo para mantenerse en el fármaco 1 para poder sacarle más provecho al fármaco 1 y no hacer el cambio demasiado temprano. Si pudiera, en este caso, bueno, la nueva pregunta del doctor Enrique Gutiérrez, si recomienda la interrupción de la inmunoterapia antes de un tratamiento de SBRT en pulmón, y de ser así, ¿cuántos días recomienda interrumpir la inmunoterapia cuántos días antes interrumpir la inmunoterapia previo al tratamiento con SBRT? I talk with my medical oncologist about Hablo this. con mi oncólogo médico, he hablado con él de esto y abrí artículos para leerlo. Y es interesante que hay artículos escritos al respecto, pero todos son de opinión. No hay suficiente evidencia para saber con seguridad. Pero hablando en términos generales, si el oncólogo me dice, quiero mantenerlo en la inmunoterapia, me parece bien dar la SBRT con inmunoterapia. No creo que haya la necesidad de detenerla. El doctor Luis Manuel Colín, si puede recomendar alguna bibliografía, la que considere más útil para donde se puedan encontrar las dosis y protocolos existentes para SBRT de pulmón. So there are the most contemporary clinical trial. Los ensayos clínicos más contemporáneos, hay 3 para pacientes inoperables de SBRT. El primero es Pacific 4, si pueden tener la copia, eso será bueno. El segundo es Keynote 867, que es de pembrolizumab. Y en el de etapa 1, SWAG 1914. Estos tienen los protocolos más actualizados para limitaciones de dosis y cobertura. Nuestro estudio Valor de fase 3, estoy haciendo el protocolo por primera vez para poner las limitaciones de dosis en la literatura. Todos estos por lo general vienen del mismo lugar, que es Bob Timmerman y su mente, y todos seguimos lo que Bob Timmerman nos recomiende, haciendo algunas modificaciones tal vez. Algo viene de TGI 101 y algunos de información que hemos aprendido, pero estos son los protocolos más contemporáneos, más actuales a los que me referiría. Pregunta si puede omitirse el diagnóstico histopatológico en algunos casos y cuáles serían. I always ask for biopsy. Yo siempre pido una biopsia. Siempre pido al paciente, al cirujano, al radiólogo una biopsia y solo trato cuando todos dicen que no. Si no podemos tener biopsia, ¿qué vamos a hacer? Después hay que decidir si es cáncer o no. Hay que encontrar al radiólogo más inteligente que conozcan. Hay diferencias entre radiólogos. Algunos no saben de radiología torácica y otros son brillantes. Entienden el cristal esmerilado, los sólidos suaves. Pueden encontrar cosas como hematoma, artresia, granuloma. Y yo trabajo con ellos. Si nadie va a biopsiar, trabajo con un radiólogo. Tengo un paciente ahora mismo, lo mismo, el cristal esmerilado con algunas partes sólidas. Por 4 años he estado estable, pero me ha dicho, trátame, por favor, quiero cuidar esto. Hicimos una biopsia y no tuvieron confirmación. Y a veces hacemos la biopsia y aún así no tenemos confirmación. En esa situación, si mi paciente es joven, no quiero que en 2 o 3 tenga enfermedad positiva a nódulos. Lo hago, los trato. Creo que es una lesión de 9 a 13 milímetros, pero si es una lesión sólida, grande, de 13 milímetros o más, y el radiólogo dice que es cáncer y todos dicen que van a hacer biopsia, está bien. El cáncer de pulmón localmente avanzado, candidato a QTRT, y en centros con gran concentración de pacientes, como pueden ser en nuestro país, en México, sabemos que la imagen guiada debe de ser diaria y
como tal, es un reto, es complicado. Si no fuera este el caso, ¿qué es lo que recomendaría como mínimo? Is this the question about how often to get daily imaging? Sí. Es la pregunta sobre con qué frecuencia tener imágenes diarias. Quicker, every other day would be okay, maybe Si every lo tienes que third. hacer más rápido cada tercer día, un día sí, otro no, pero yo lo alinearía con la Karina, porque creo que sería un buen surrogado. Un portal MB a la Karina es muy útil y es lo que hice hace algunos años y tuve una cada semana. Doctor Moganaki, agradecemos mucho su excelente presentación. Igualmente a AstraZeneca para que esto pudiera haberse llevado a cabo. Y a todos los asistentes también les damos las gracias y nos vemos nuevamente aquí en 6 semanas. Gracias a todos. Buenas noches.